Hola, buenas tardes ya aquí donde estoy yo, queridos estudiantes de primero B, espero que se encuentren bien junto a sus familias y que estén resguardados y resguardadas. La idea no es ponerse y por eso, precisamente por eso estoy haciendo este video para explicar un poco lo que son los conceptos de texto literario y texto no literario. Partimos con el PowerPoint, no voy a colocar la presentación ni mucho menos los objetivos porque ustedes los tienen. La idea es detallar esta comparación entre lo que son estos dos conceptos a través de lo que está a su lado izquierdo, que son los aspectos, ¿cierto? En los cuales está realidad, función, contenido, efectos en el lector y ejemplos. Dentro de lo que son los textos literarios, vamos a tener que la realidad que presentan es una realidad que es reinterpretada por el autor, ¿ya? Por lo tanto, este texto, por ejemplo, que yo tengo aquí en mis manos, de Isaac Asimov, que se llama El hombre bicentenario, es un texto en el cual habla sobre ciencia ficción y obviamente este autor no está comentando aquí la realidad, sino que la está reinterpretando, está haciendo de nuevo algo que es parecido o similar a la realidad, pero no es la realidad. En el cambio, en los textos no literarios, la realidad tiene que ser siempre reproducida por el autor. No hay información que incluya sentimientos como en el texto literario. Y esa información obviamente es objetiva, ¿sí? No se incluyen sentimientos en ella, eso es principalmente. La función que cumplen los textos literarios es una función estética, busca que provocar en mí algo, ¿ya? Impresión, entretención, provocarme, invitarme a una reflexión, provocarme en mí, cierto, no sé, un autoconocimiento a veces a través de la lectura de ese texto versus la función del texto no literario que es netamente informativa. Cuando hablamos de función no nos olvidemos que estamos hablando de para qué fue creado algo, ¿sí? Tiene una función, ¿cierto? En cuanto al contenido, el contenido de los textos literarios vamos a decir que siempre permite la ficción, permite que existan mundos que no son reales o cosas que obviamente no son reales. Y es verosímil. ¿Qué quiere decir que es verosímil? Que es creíble. ¿Sí? El mundo que crea, ¿cierto? La literatura es un mundo creíble. Por ejemplo, cuando yo hablo siempre de Harry Potter, ¿cierto? Este mundo que es de los magos, de todo lo que consiste, ¿cierto? En este mundo de los elfos y los duendes, y etcétera. Es un mundo que dentro de lo que es la obra literaria de Harry Potter es creíble. Dentro de lo que está ahí, ¿cierto? En ese texto puede creerse. Tiene aspectos muy reales. La gente, por ejemplo, cuando, no sé, pues, le lanzan un hechizo mortal, ¿cierto? Obviamente se muere, como en el mundo de nosotros. Entonces sí es creíble. Versus lo que pasa con el contenido que tienen los textos no literarios, que no permite la ficción, porque como le decía yo anteriormente, es objetivo, es verdadero, ¿cierto? Y ojo con lo de verdadero, porque resulta que a veces los textos no literarios, en este caso, por ejemplo, las noticias, muchas veces pueden incluso manipular la realidad. Entonces hay que pueden cambiarlo, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo con eso de lo que es verdadero o no. Y los efectos que busca provocar en el lector, en el caso de los textos literarios, como yo les decía anteriormente, es tratar de que estos tengan un goce, un placer artístico, ¿cierto? Que digan, oh, esta obra me fascinó, me impresionó, me hizo pensar, me dio miedo, no sé, etcétera. También estimular la reflexión, estimularnos a pensar, porque las situaciones que se dicen o se escriben dentro de lo que es un texto literario, ¿cierto? Son situaciones que aparentemente no ocurren en el mundo real, pero nos invitan también a reflexionar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el día de mañana explota o se produce una tercera guerra mundial? ¿Sí? Donde todo quede reducido a cenizas. ¿Qué va a pasar después de eso? Un mundo apocalíptico, así como en Mad Max, por ejemplo. O en un mundo como el de Terminator o otra cosa por el estilo. Versus el efecto producido o el efecto buscado en el lector en el caso de los textos no literarios, en el cual, cierto, la idea es aumentar el conocimiento con, por ejemplo, revistas científicas, textos de estudio, etcétera, convencer o persuadir en el caso de lo que son las publicidades, ¿cierto?
u otro tipo de texto, o generar una opinión, como en el caso, ¿cierto?, de los artículos, las noticias, principalmente los textos que vemos, ¿cierto?, textos periodísticos. Los ejemplos son variados y son básicos en ambos casos, ¿cierto? Son los más clásicos. En el caso de los textos literarios tenemos, por ejemplo, los cuentos, la novela, el mito, la leyenda, y también los que se refieren al género lírico, por ejemplo, los poemas, las odas, etcétera, y los que se refieren al género dramático, que tiene que ver obviamente principalmente con las obras dramáticas. En el caso de los textos no literarios, vamos a tener la noticia, vamos a tener la crónica, la reseña, el reportaje, el informe, vamos a tener artículos de opinión, artículos científicos, y entre otros que nosotros podemos mencionar en cuanto a los textos no literarios. Luego de esto venía, ¿cierto?, una tarea, que era la tarea que yo les di. La tarea que yo les di, le presenté 2 textos, ¿cierto? Y la particularidad de estos textos principalmente es que, no sé si ustedes se dieron cuenta, hablaban del mismo tema, o sea, había una muerte, ¿sí? Por lo que nosotros podemos transferir o obtener de la realidad ciertos temas para poder trabajar en lo que es la literatura. Este es un texto que, si yo lo observo, por las características que tiene, por la entrada que tiene, por el cuerpo que tiene, ¿cierto?, este texto, hablamos de entrada, ¿cierto?, y hablamos de cuerpo de la noticia, sabemos que es un texto que se trata de un texto no literario, ¿sí? Y teníamos 3 preguntitas con respecto a ese texto. El primero, lo que es, ¿cuál es el tema del texto? El tema del texto, ojo, que hay que definirlo a lo más con una palabra o una frase. No es una cuestión que ustedes me cuenten, ¿cierto?, de qué se trata, sino que el tema principal de la noticia, ¿cierto?, es, por lo general, una palabra o 2 palabras, ¿cierto?, tiene que quedar expresado. ¿Por qué se puede afirmar que este texto reproduce la realidad, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes tienen que entrar a explicar cuáles son las razones o los motivos por los cuales se dice que este texto que estamos viendo ahora, reproduce la realidad. Y por otra parte, ¿qué tipo de función? Como dije arriba, ¿cierto?, más arriba, ¿qué tipo de función? ¿Para qué fue creado este texto? ¿Sí? Y contenido. El contenido, ¿cierto?, el texto que tiene por lo general, ¿qué tipo de contenido es? Y obviamente explicar por qué. Y en el caso del texto que está a continuación, obviamente yo les decía, habla o reza sobre el mismo tema, pero hay algunos giros, ¿cierto?, que son propios de la literatura y que nos dan a entender a nosotros que lo que se dice ahí evidentemente no es tan real o tan apegado a la realidad. Lo mismo, ¿cierto?, con respecto a las mismas preguntas que ya detallé anteriormente en el otro texto. Luego hablamos de 2 conceptos que son importantes, que es el de ficción. El texto literario permite la ficción. Este texto que yo tengo acá de Isaac Asimov, que es uno de mis libros favoritos, que se llama El hombre bicentenario, trae algunos cuentos aquí en su interior, y habla sobre lo que es la robótica, ¿cierto? El mismo escritor de Yo Robot, si ustedes vieron la película, era un libro, ¿cierto?, antes, y obviamente hace un mundo posible en el cual los robots tienen las leyes básicas de la robótica, ¿cierto?, que es nunca herir a otro humano, si otro humano está en peligro, ¿cierto?, obviamente ayudarlo, y finalmente, si no lo está cuidando nadie, que ellos puedan, en definitiva, definir qué es lo que van a hacer. Y este libro obviamente crea un mundo que es posible, con personajes que son posibles solamente dentro de este texto. Ya, en el caso de la ciencia ficción, como este texto que tengo yo acá, es un avance en el tiempo. O sea, podría ser que en algún momento existan estas cosas, no lo sabemos, pero por ahora no son verdad. La verosimilitud quiere decir que algo es similar a la verdad. En este texto, muchos de los personajes que hay, ¿cierto?, son seres humanos que se relacionan con otros robots, ¿cierto? Pero esos seres humanos piensan, hablan, dicen cosas, ¿cierto? O sea, es similar, es creíble lo que está ahí. No es algo que yo pueda decir, no podría ocurrir. Podría ocurrir en un futuro. O dentro de este mundo puede ocurrir, como decíamos nosotros. Y la idea es que esta literatura, ¿cierto?, vuelve creíble dentro de ese mundo, dentro de ese texto, dentro de este libro que yo les mostré a ustedes, es creíble eso que está ocurriendo ahí.
Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo este texto y le digo, texto, yo te voy a creer todo lo que tú tengas acá dentro, independiente de que yo sepa que no es cierto, pero dentro de este mundo sí lo es. Porque no tendría gracia que yo lo lea y dijera, cierto, la primera de cambio, ¿sabe qué? Esto que está aquí es mentira, no lo voy a leer. Lo voto, lo dejo al lado, entonces termina mi lectura muy enojado, ¿cierto? Porque no habla de cosas verdaderas. Sabemos que la literatura es ficción, sabemos que crean mundos posibles a través de esa ficción y lo más importante, sabemos que nosotros hacemos un pacto con el texto en el cual le decimos que le vamos a creer todo, independiente de que nosotros sepamos, ¿cierto? Y diferenciar la realidad de la ficción, a veces. Dentro de lo que esto también explicamos lo que es la comunicación que existe entre, la situación comunicativa que existe entre la literatura y el ser humano, ¿cierto? O sea, en el lado derecho estamos nosotros, si ustedes ven al final, ¿cierto? Tenemos al lector. Pero al lado izquierdo tenemos a lo que es, al lado izquierdo tenemos lo que es el autor, y al medio tenemos lo que es la obra, ¿cierto? Que es el mensaje, ¿sí? Frente a eso no hay mayores problemas, creo yo. Un autor no es lo mismo que el narrador, el hablante lírico o el hablante dramático. No es lo mismo. Cuando a usted les toque leer, ¿cierto?, el primer texto que vamos a leer que nosotros, que se llama Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Richard Bach no es el que cuenta la historia en esa obra. Hay un narrador detrás, alguien que está contando la obra, pero sabemos que no es Richard Bach porque Richard Bach es simplemente el autor. Entonces tenemos que diferenciar las dos cosas cuando leamos un poema lo mismo, cuando leamos una obra dramática lo mismo. No confundir estas dos cosas, no confundir el autor con el emisor, ¿cierto?, dentro de lo que es el narrador o el hablante lírico o el hablante dramático dentro de lo que es la obra. Ya son cosas diferentes. El emisor crea un mensaje que es la obra literaria. Esa obra literaria tiene un contexto situacional. Se creó en un espacio de tiempo diferente al nuestro, ¿sí? Se creó en una época diferente a la nuestra, ¿sí? Este texto, como le decía yo, perdonen que lo utilice tanto, pero fue escrito, ¿cierto?, entre 1969 y 1976. Yo en ese tiempo ni siquiera nacía. Entonces, frente a eso, no fue escrita en la misma época que yo estoy viviendo, o yo nací, ¿cierto?, o yo leí. Viene de otro tiempo, de otra época, ¿sí? Entonces, por lo tanto, fue escrito en una situación diferente a la que nosotros vivimos ahora. Pero, ¿cierto?, dentro de este texto hay un contexto temático, o sea, hay una situación ficticia en la que ocurren los hechos y que están contextualizados dentro de este ambiente literario determinado, ¿cierto? O sea, la historia donde ocurre este texto puede ser diferente al año en que fue escrito. Este autor de 1979 puede haber dicho, puede escribir su obra y decir, voy a escribir una obra que esté inspirada en el año 2050 o 2100 o 2200. Lo mismo que yo, ustedes podrían escribir un libro que diga, esta obra está inspirada, ¿cierto? La voy a hacer en la Edad Media, independiente de que no sea, ¿cierto?, el tiempo en el que yo estoy viviendo. ¿Se entiende? Si no se entiende, déjenmelo en los comentarios para después poder aclarar. Cuando el autor de un texto crea su texto, lo crea para un receptor ideal, ¿sí? Pensando, ¿cierto?, en que lo va a leer cierto tipo de persona, ¿sí? Ojalá que este libro que yo escribí lo lean, ¿cierto?, no sé, por todas las personas que son adolescentes, por ejemplo, como ustedes. Pero lo que pasa es que ese texto llega a un receptor real, ¿cierto?, que puede ser muy diferente al que tenía pensado en algún momento el emisor de este texto, ¿ya? Por lo tanto, hay un público objetivo y hay un público, ¿cierto?, un público ideal el que debería llegar a ese texto. No siempre las cosas son como uno espera que sea. Finalmente tenemos este esquema, ¿cierto?, este mapa conceptual donde aparecen los textos literarios por una parte y los textos no literarios por otra, y aparece, ¿cierto?, explicada incluso la interacción entre estos tipos de emisor y receptor dentro de lo que es ambos tipos de texto. En el caso, ¿cierto?, de la interacción entre los textos literarios, sabemos que hay un emisor ficticio, hay un lector ideal y ahí obviamente hay un emisor y receptor que son ficticios, son pensados, ¿cierto? Incluso el emisor, en este caso el narrador, ¿cierto?,
narra a un público que obviamente también sería ideal, pero que sabemos que no es así. En cambio, la interacción que se produce en los textos no literarios se da entre un emisor y un receptor que son reales, sabemos que existen, ¿cierto? Cuando alguien da una noticia particular en un noticiero, sabemos que el público que lo va a leer, el público objetivo es obviamente las personas que leen noticias, pero esas personas son las que conviven dentro de un marco, dentro de una situación particular, dentro de lo que es el día a día, ¿cierto? Una noticia de hace 20 años atrás, ¿cierto? Probablemente no nos va a impactar a nosotros, pero la noticia de hoy, ¿cierto? Que estamos viendo constantemente las noticias, sí, porque corresponden a nuestro mundo inmediato, ¿sí? Eso, quiero que después de haber visto todo este pago y haberlo revisado, me interesa que ustedes contesten la siguiente pregunta, ¿cierto? Dentro de lo que son los comentarios de este video, que es ¿cómo podemos entonces diferenciar cuando un texto es literario y cuando es un texto no literario? ¿Qué harían ustedes? Entonces eso me interesa que lo anoten y lo dejen registrado, ¿cierto? En los comentarios de este video para que después podamos seguir avanzando. Hasta el momento estamos planeando con los demás profesores cómo vamos a continuar el semestre. La cosa está complicada para todos, así que espero que podamos seguir avanzando lo que sea posible. La idea es no sobrecargarlos de material y que hagan las consultas y que puedan ir contactándose con los profesores en la medida de lo posible a través de las plataformas que están habilitadas. Les mando un abrazo grande, cuídense y nos estamos viendo, ¿cierto?